En la sesión de hoy vamos a hablar del proceso para establecer metas. A muchas personas el nombre de Howard Hill no les dice nada significativo. Él nació en Alabama. Howard Hill era un arquero. Era muy bueno. Ganó 286 torneos consecutivos de tiro con arco. En realidad, nunca perdió una competencia. Finalmente llegó al punto en que tuvo que retirarse porque el mejor arquero del mundo no competiría más, pues no querían que lo hiciera por el segundo lugar. Mató a un gran elefante con su arco y flecha, a un tigre de Bengala con su arco y flecha, a un búfalo con su arco y flecha. Mató a un tiburón de 5 metros a 4 metros de profundidad. ¿O fue un tiburón de 4 metros a 5 metros de profundidad? Mató a uno, solo sé que era enorme y que estaba muy cerca. Cuando yo era joven, veía noticias de Howard Hill diciendo que a 150 metros literalmente daba en el blanco, es decir, justo en el centro. Después tomaba otra flecha y partía la primera. Una demostración notable de habilidad. Yo nunca he sido un tirador profesional de arco y flecha, pero soy un instructor extraordinario. Eso significa que soy bueno. Muy bueno. Es más, soy tan buen instructor que puedo pasar 20 minutos con ustedes en persona y sin importar en qué parte del mundo vivan, si su vista es buena y su salud también, al final de los 20 minutos los tendré dando justo en el blanco, con más consistencia que Howard Hill en sus mejores épocas como tirador con arco. Pero con la condición de que antes vendemos los ojos de Howard Hill y le demos algunas vueltas para que no tenga idea de dónde está. Ustedes estarán pensando, Siglar, eres un tramposo. Claro que es lo más tonto que he oído. ¿Cómo crees, Siglar, que logremos vencerlo? Una persona es imposible que le dé a un blanco que no ha visto. Es una buena pregunta. Les haré otra mejor. ¿Cómo darle a un blanco que ni siquiera han visto? 97% de las personas de esta tierra no tienen un programa organizado de metas, ni siquiera programas. Y no me refiero a algunas metas individuales, porque claro que las pueden tener, pero no tienen un programa completo que les permita ganar en cada área de la vida. Verán, hay ciertos peligros al establecer metas, pero hay un peligro mayor si no se establece ninguna de esas metas que dije. Hace muchos años, Oliver Wendell Holmes, que era un brillante escritor, un famoso abogado, un inventor, un hombre inusual, por así decirlo, decía: la gran pérdida en nuestra sociedad no es el desperdicio de nuestros recursos naturales, aunque es importante. Dijo, la gran pérdida de la sociedad es el desperdicio de nuestros recursos humanos, simplemente porque no reconocemos nuestra propia habilidad para después encauzarla en una dirección específica. El hombre y la naturaleza están a una distancia de 180 grados. Usamos los recursos naturales hasta agotarlos. También usamos los recursos humanos, pero hasta no agotarlos del todo. Sí, hay cierto riesgo al establecer metas, pero hay más riesgos al no establecerlas. El riesgo puede estar en el hecho de que quizá no alcancen sus metas y entonces, ¿a dónde dirigirse? Tal vez estén algo confundidos por eso, pero les diré algo. El riesgo es aún mayor si no tienen metas, porque así no podrán usar la increíble habilidad que poseen. La primera razón
97% de las personas en esta tierra no tiene un programa de metas organizado por falta de tiempo, pero déjenme decirles algo. La falta de tiempo no es el problema. Hemos escuchado a personas decir, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. El hombre más exitoso sobre la tierra no tiene un minuto más que el hombre menos exitoso. La falta de tiempo no es el problema. El problema es la falta de dirección. Hace años, el gran comerciante J.C. Penney lo dijo así: denme a un almacenista con una meta y les daré a una persona que hará historia. Pero denme a una persona sin metas y les mostraré a un almacenista. Deben tener metas. Imaginen al presidente administrativo de una empresa importante, por ejemplo, General Motors. Alguien le pregunta en una reunión, ¿cómo te hiciste presidente administrativo de la General Motors? Él responde, me aparecí en el trabajo, me empezaron a ascender y de pronto ya estaba aquí como presidente administrativo. ¿Creerían si les dijera esto? Tenemos el caso de Sir Edmund Hillary, el primer hombre en escalar el monte Everest. Cuando bajó de esa enorme montaña, alguien se acercó a preguntarle, Sir Edmund, ¿cómo escaló la montaña más grande del mundo? Pensarían que él respondió, bueno, yo solo empecé a caminar. Es increíble. Aún así, hay personas que creen que pueden tener éxito solo por llegar a su trabajo y cumplir con sus deberes. Estoy a favor de esa costumbre, pero el mejor esfuerzo incluye preparación, planeación y dirección. Debemos tener dirección en nuestras vidas. Y en esta sesión vamos a aprender exactamente a establecer nuestras metas. Es solo un proceso. Paso número 1, y esto deben anotarlo. Lo primero que harán será tomar una hoja de papel, pueden llamarla mi hoja de ideas locas, y van a escribir todo. Y me refiero a todo lo que quieren ser, hacer o tener. Algunos dirán, bueno, si hiciera eso me tardaría 3 días en escribir todo. Déjenme asegurarles que podrán apuntar el 98% de lo que pido en la primera hora. Sugiero que lo escriban porque al hacerlo se requiere de más concentración, se plasma con más fuerza en nuestro subconsciente. Ahora quiero hablarles de los grandes beneficios de este paso. Cuando empiezan a escribir todo lo que quieren ser, hacer o tener, están programando el hemisferio izquierdo del cerebro. Eso permite al hemisferio derecho crear las imágenes. Permite al hemisferio creativo liberarse para hacer lo suyo. Les diré algo que no puedo probar del todo por completo, pero me parece muy cierto, y es que cada proceso de escritura mejorará dramáticamente su productividad. El hecho de escribir estas metas da inicio al proceso del programa. Y el paso 1 simplemente es escribir todo lo que quieran ser, hacer o tener. En el segundo paso necesitan identificar los objetivos más importantes de su vida. Probablemente haya de 2 a 5 de estos importantes objetivos. Lo que harán después será esperar entre 24 y 48 horas. Durante ese lapso agregarán otras cosas importantes a esa lista. Quizá no en objetivos importantes, pero agregarán metas que parezcan relativamente insignificantes. Pensarán en el auto que quieren o lo que sea. Al final de ese periodo de 24 horas, lo que harán será tomar su lista y preguntarse algo muy sencillo ante lo que hayan escrito, sean o no metas importantes. La pregunta será, ¿por qué? ¿Por qué quiero ser, hacer o tener? ¿Por qué es un objetivo importante para mí? Si no pueden responder satisfactoriamente esa pregunta en una frase,
Quiere decir que en ese momento no es un objetivo claro en su vida. Entonces marcarán ese apartado en especial. No lo borren o anulen porque después puede convertirse en un objetivo legítimo para ustedes. En ese momento lo que debemos hacer es eliminar algunos de esos apartados porque la realidad es que no podemos trabajar en 100 cosas diferentes al mismo tiempo. Debemos empezar a trabajar con las cosas que en ese momento son importantes en nuestra vida mientras planean las metas posteriores que serán las más importantes. El tercer paso, una vez hecho lo anterior, es empezar a buscar el equilibrio en su programa. Necesitan revisar la lista de nuevo y asegurarse de que tienen metas físicas, metas mentales, metas espirituales, sociales, de carrera, de familia y financieras. Verán, debemos entender que estamos buscando una calidad de vida y no solamente una forma de vida. Y esto de ninguna manera significa que la forma de vida no sea importante, pero históricamente lo que descubrirán será esto. La gente que primero busca la calidad de vida, invariablemente desea disfrutar de una mejor forma de vida. Pero buscar solo la calidad de vida no significa que se garantizará la forma de vida a menos que se busque el equilibrio. La gente que busca solo el dinero quizá lo obtenga, pero rara vez es feliz porque rara vez tiene la vida equilibrada que todos buscamos. Una vez más, no hablo de dinero. Sí, el dinero es importante. Personalmente puedo decirles que he tenido dinero y que no he tenido dinero y que es mejor tenerlo. Pero quiero enfatizar esto. Busquen la calidad de vida primero, ¿de acuerdo? En el paso número 4, en este proceso de metas, necesitamos categorizar nuestras metas. Necesitamos algunas metas, por ejemplo, que sean enormes. Me encanta la historia del señor Jim Corbett, el antiguo campeón mundial de peso completo. Una mañana, haciendo ejercicio, corría a un costado de una montaña cerca de un arroyo y vio a un pescador en su mejor día. Este pescador pescaba peces grandes y pequeños con gran rapidez. Pero Corbett notó algo único, inusual, diferente si quieren sobre el pescador. Estaba poniendo los peces pequeños en la cesta y estaba regresando los peces grandes al agua. Corbett corrió hacia él y le dijo: «Señor, soy un pescador y he visto muchos pescadores en mi vida, pero nunca había visto un pescador que regresara a los peces grandes y se quedara con los pequeños. ¿Por qué hace eso?». Y el pescador sacudió su cabeza y dijo: «Detesto hacerlo, pero no tengo otra opción. Verá usted, solo tengo esta sartén pequeña para freír». Antes de que rían más, déjenme señalar que podía referirse a ustedes o a mí. Muchas veces tenemos grandes sueños o grandes metas, y cuando se han cumplido, literalmente decimos: «Oh, no, a mí no puedo manejar esto porque solo tengo una sartén pequeña para freír». Muchas veces piensan: «Además, si fuera algo bueno, alguien lo hubiera pensado antes. Yo me quedo con lo pequeño. No me hace sufrir, luchar y sudar. Déjenme descansar en la mediocridad». Pero quiero decirles que deben tener metas mayores, porque son las metas mayores las que hacen aflorar la gran capacidad de ustedes. Si no tienen un desafío, no podrán alcanzar su gran potencial. Así que con la letra A simplemente pondremos alcanzar algunas metas mayores. Con la letra B pondrán metas de largo alcance. No quiero ser negativo al decir esto, pero tienen problemas frente a ustedes. Creen que han hecho la mejor venta de todos los tiempos y el cheque va a rebotar. Creen que su hijo será la estrella del primer equipo y ni siquiera será seleccionado. Creen que los harán presidentes
y les entregan su despido. Solo quiero decirles que hay serios problemas frente a ustedes. ¿Por qué estoy tan seguro? Preguntaré algo. ¿Hay alguien aquí que haya tenido problemas en el pasado? Puedo ver sus manos. ¿Hay alguien aquí que no haya tenido problemas en el pasado? ¿A dónde quiero llegar? A decirles que necesitan metas de largo alcance porque eso les ayudará a manejar las frustraciones de largo alcance. Si tienen metas de largo alcance, las frustraciones diarias se convierten en una piedrita en el camino. Si no tienen metas de largo alcance, entonces una frustración diaria puede ser como el inmenso océano. Necesitan metas de largo alcance. La regla es clara, llegar hasta donde puedan ver. Y cuando lleguen ahí, podrán ver mucho más lejos. Las metas deben ser diarias. Les diré cómo ser el mejor en ventas o mercadotecnia. Les diré cómo educar niños positivos en un mundo negativo. Les diré cómo tener una magnífica relación con su pareja. Les diré cómo llegar a la cima de la escalera empresarial. No será por un suceso único, será por una serie de sucesos que conforman cada día de su vida diaria. Necesitan que algunas metas encajen en esos alcances diarios para así poder medir el progreso. Los psicólogos lo llaman retroalimentación de logros. Y cada paso se afianza más para poder así tomar el siguiente. Un estudio reciente revela, por ejemplo, que un error muy frecuente es el querer subir la escalera a toda prisa. Aprenden un trabajo y después se aburren de ese trabajo. Expertos en productividad dicen que en lugar de cansarse del trabajo antes de que se vuelva rutinario, empiecen haciéndose la pregunta: ¿qué puedo hacer para facilitarlo, apresurarlo, mejorarlo o abaratarlo? Las mejores ideas literalmente surgen en ese momento. Con la letra D pondremos las metas específicas. La mayoría deben ser específicas, no todas lo son. Por ejemplo, formar una imagen saludable puede llegar a ser una meta propia. Es muy difícil especificar cuándo tendré una imagen saludable. Pero la mayoría deben ser metas específicas. Por ejemplo, en el día más caliente del año, tomen la lupa más grande que puedan comprar en la tienda. Sostengan la lupa sobre una gran pila de diarios y nunca iniciarán un incendio si mueven la lupa. Pero si la sostienen sin moverla por un momento, concentrarán el calor solar a través del cristal y ¡boom!, tendrán un gran incendio. Cuando visualizan lo que quieren, se empiezan a cumplir las cosas que desean. En el paso número 5 del proceso para establecer metas, necesitan hacerse 5 preguntas. La primera simplemente ¿es esta mi meta? Deben pensarlo cuidadosamente. ¿Es realmente mi meta? La segunda, ¿esta meta es moralmente buena y justa para los que intervienen en ella? Es una pregunta muy importante. ¿Es moralmente buena y justa para los demás? No pueden imaginar lograr la calidad de vida de la que hablamos antes si con sus metas arrasarán a alguien más y lo harán caer. Tal vez asciendan más rápido, pero también caerán más rápido y quizá aparezcan algunas úlceras en el camino. La tercera pregunta que deben hacer en este paso es: ¿logrando esta meta estaré más cerca o más lejos de uno de mis objetivos importantes en la vida? Hablemos de dinero por un momento. Sé que hay personas con problemas financieros. Si revisan la pregunta número 2 y 3, ¿es moralmente correcto para todos los demás? ¿Y lograr esta meta me alejará o podrá acercarme a mis objetivos importantes?
Si responden esas preguntas cada vez que van a comprar algo, eso les permitirá acercarse más a lo que es realmente importante en su vida. La cuarta pregunta en este paso es, ¿puedo comprometerme emocionalmente con estas metas? No se engañen, amigos, somos seres emocionales. Muchas veces la gente dice, tomo decisiones lógicas. Sí, por supuesto que lo hago. La mayoría, casi siempre tomamos decisiones emocionales. Les haré un ejemplo, el cinturón del auto. En mi estado, cuando aprobaron la ley del cinturón de seguridad, todos estaban entusiasmados y decían, ¿no es maravilloso? El gobierno nos dejará usar nuestros cinturones, salvará nuestras vidas. ¿No es grandioso lo que hacen por nosotros? ¿Cuántos creen en esa historia? Sí, eso pensé. ¿Saben qué decían todos? Es lo más tonto que he oído. Este es un país libre. Cuando quiera ponerme el cinturón lo haré. No quiero hacerlo y no me importa lo que el gobierno diga para obligarme. No. Hasta donde sé, he volado más de 6 millones de kilómetros. Eso significa que he oído a la sobrecargo cientos de veces decir, abrochen sus cinturones. Clic, 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 clic. Todos en el avión abrochan sus cinturones. ¡Qué interesante! En sus autos, si abrochan su cinturón, las probabilidades son de 3-1 a que si tienen un accidente los salvará de heridas graves y tal vez de la muerte. Y en el avión, si éste se cae, las probabilidades son de 3.000-1 de que el cinturón de seguridad no le servirá de nada. Aún así nos quejamos cuando tenemos que abrocharnos el cinturón del auto. Como dije, damas y caballeros, tomamos decisiones emocionales y no decisiones lógicas. ¿Puedo comprometerme emocionalmente con esta meta? Esa es la pregunta y deben tener un sí como respuesta y pensar, ¿siento que puedo alcanzar esta meta? Esa creencia determinará su esfuerzo. Deben saber que tienen una oportunidad de alcanzar esa meta o no serán emocionalmente libres para poner su corazón en ello. Entiendan que hay mucha diferencia entre metas que están fuera de nuestro alcance y metas que están fuera de nuestra vista. Necesitamos metas que estén fuera de nuestro alcance porque Browning hace años dijo, el alcance de un hombre debe exceder su límite. Sino para quiénes es el cielo. Necesitamos una meta importante para alcanzarla, pero no queremos perder de vista esa meta porque eso nos desalienta desde el principio. En el siguiente paso, elijan 4 metas para trabajar a diario y ocúpense de ellas. Simplemente no pueden trabajar 100 metas diferentes a diario. Elijan las más importantes metas y trabajen siempre en ellas, todos los días. El siguiente paso, el 7, es revisar todas sus metas, al menos cada mes. Así pueden estar en contacto y en sintonía con lo que hacen. Por ejemplo, generalmente escribo 3 libros a la vez. Eso suena ridículo y tonto, pero en realidad no escribo 3 libros a la vez, al menos que consideren la recopilación de materiales e información. Empiezo a formar un archivo al menos 5 años antes de que saque la pluma y el papel por primera vez. Y cada vez que veo un artículo o información relativos al tema, lo archivo. En ocasiones guardo algo a diario. A veces hay un periodo de 6 meses en el que casi no guardo nada. De eso estoy hablando. Revisen sus metas al menos una vez al mes para que periódicamente vuelvan a ellas. En resumen, haré una simple pregunta. ¿Las metas funcionan? Les contaré una historia. Es una de las historias más inquietantes e inspiradoras que he oído y encaja muy bien en el proceso que hoy tratamos. Hace unos años, en Brooklyn, un guía de turistas del museo llevaba a un número de niños desvalidos por el museo de Brooklyn. Estaban en la entrada cuando el guía se detuvo y señaló
la estatua de un atleta griego. Y hablando de la estatua, comentó afablemente: como saben, en Grecia lo que hacían era usar un modelo real, una persona humana, un atleta, y después hacían la estatua. Así es la de este atleta. Uno de los niños, un pequeño travieso, dijo: ¿quiere decir que existió un hombre que se veía como este? Y el guía dijo: claro, hijo, sí existió. Y siguieron con el paseo. Minutos después, el guía vio que faltaba el niño que le había hecho la pregunta y regresó a donde habían estado, y ahí estaba en la entrada, viendo al atleta griego. Y entonces le preguntó al guía: ¿cree que eso sería posible ahora? ¿Que alguien realmente pueda verse así? Y el director respondió: claro que sí. El chico se emocionó, empezó a escribir a gimnasios y empezaron a contestarle, hablándole de sus equipos y de los costos. El chico respondió: no tengo con qué pagar, pero tenía una tremenda imaginación. Así que fue a trabajar e inició un programa de ejercicio propio. Desarrolló un proceso llamado tensión dinámica. Así lo hizo durante años y años ese joven, cuyo nombre era Angelo Siciliano. Probablemente nunca han oído de él, pero lo reconocerán por el nombre de Charles Atlas. Probablemente el más famoso ejemplo del físico humano en la historia de este mundo. Claro, él tenía un sueño y lo trasladó a la realidad. Fue una meta importante, una meta a largo plazo. Trabajó en ella todos los días de su vida. Se imaginó, se visualizó estando ahí. Creyó que podía hacerlo, se comprometió emocionalmente. Y si ustedes reúnen todo eso, podrán establecer todas sus metas. Los voy a alentar a establecer sus metas. Ocúpense en ellas, porque si lo hacen, cerraré como siempre cierro cada sesión diciendo que si lo hacen, los veré. Y sí, los veré a ustedes en la cumbre. Muy bueno. Muy bueno. Es más, soy tan buen instructor que puedo pasar 20 minutos con ustedes en persona y sin importar en qué parte del mundo vivan, si su vista es buena y su salud también, al final de los 20 minutos los tendré dando justo en el blanco, con más consistencia que Howard Hill en sus mejores épocas como tirador con narco. Pero con la condición de que antes vendemos los ojos de Howard Hill y le demos algunas vueltas para que no tenga idea de dónde está. Ustedes estarán pensando: Siglar, eres un tramposo. Claro que es lo más tonto que he oído. ¿Cómo crees, Siglar, que logremos vencerlo? Una persona es imposible que le dé a un blanco que no ha visto. Es una buena pregunta. Les haré otra mejor. ¿Cómo darle a un blanco que ni siquiera han visto? 97% de las personas de esta tierra no tienen un programa organizado de metas, ni siquiera programas. Y no me refiero a algunas metas individuales, porque claro que las pueden tener, pero no tienen un programa completo que les permita ganar en cada área de la vida. Verán, hay ciertos peligros al establecer metas, pero hay un peligro mayor si no se establece ninguna de esas metas que dije. Hace muchos años, Oliver Wendell Holmes, que era un brillante escritor, un famoso abogado, un inventor, un hombre inusual, por así decirlo.
En la sesión de hoy vamos a hablar del proceso para establecer metas. A muchas personas el nombre de Howard Hill no les dice nada significativo. Él nació en Alabama. Howard Hill era un arquero. Era muy bueno. Ganó 286 torneos consecutivos de tiro con arco. En realidad, nunca perdió una competencia. Finalmente llegó al punto en que tuvo que retirarse porque el mejor arquero del mundo no competiría más. Lo decía. La gran pérdida en nuestra sociedad no es el desperdicio de nuestros recursos naturales, aunque es importante. Dijo, la gran pérdida de la sociedad es el desperdicio de nuestros recursos humanos, simplemente porque no reconocemos nuestra propia habilidad para después encauzarla en una dirección específica. El hombre y la naturaleza están a una distancia de 180 grados. Usamos los recursos naturales hasta agotarlos. También usamos los recursos humanos, pero hasta no agotarlos del todo. Sí, hay cierto riesgo al establecer metas, pero hay más riesgos al no establecerlas. El riesgo puede estar en el hecho de que quizá no alcancen sus metas y entonces, ¿a dónde dirigirse? Tal vez estén pues no querían que lo hiciera por el segundo lugar. Mató a un gran elefante con su arco y flecha, a un tigre de Bengala con su arco y flecha, a un búfalo con su arco y flecha. Mató a un tiburón de 5 metros a 4 metros de profundidad. ¿O fue un tiburón de 4 metros a 5 metros de profundidad? Mató a uno, solo sé que era enorme y que estaba muy cerca. Cuando yo era joven, veía noticias de Howard Hill diciendo que a 150 metros literalmente daba en el blanco, es decir, justo en el centro. Después tomaba otra flecha y partía la primera. Una demostración notable de habilidad. Yo nunca he sido un tirador profesional de arco y flecha, pero soy un instructor extraordinario. Eso significa que